Hola, aquí de nuevo con ustedes. Hace 8 días estuve ausente, el Facebook no funcionó, no me funcionó el del celular, así que no pude estar aquí con ustedes y conversar. Aquí los saludo, voy a esperar a que se vayan conectando y verificar, a ver, desde mi celular para estar confirmando que me están escuchando. Hola, mi Cata, hermosa. Perfecto, a ver si ya puedo tener aprendiendo más de tecnología. Bueno, hoy les traigo un tema, eh, como el tema de este mes de marzo es aprendiendo de nuestras emociones o aprendiendo de mis emociones. Hoy, tan linda mi Cata, hoy traigo como referencia el miedo, como emoción el miedo. Y cuando estaba pensando que compartir del miedo se vino a mí un evento de buceo, una inmersión de buceo y cuando yo estaba empezando, que es con la que quiero compartir, porque a partir del buceo y de ese miedo que yo sentí, o la miedo que pues aprendí y crecí tanto que de ser una alumna y sentir miedo pasé a ser un instructor y ayudar y transformar ese miedo en valor a mis alumnos. Así que ahí tuve un aprendizaje y lo pude integrar. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Estoy mirando si me conecto. Bueno, no parece que no. Mi Euge. Vale, entonces lo primero pues es tener claro qué es el miedo. ¿Qué es tener miedo? ¿Cuáles son las sensaciones o sentimientos que se producen cuando tenemos miedo? Entonces, podríamos decir que el miedo nos produce inquietud, desasosiego, temor, ¿verdad? Si me pueden compartir por ahí para ustedes cuando sienten miedo, cuál es el sentimiento que hay. Súper, gracias. ¿Y qué provoca que tengamos miedo? Pues cuando nos sentimos en una situación en peligro o nos amenaza, ¿sí? Algo que hace que nos sintamos en peligro o nos sintamos amenazados. Y esas situaciones, hola Sandrita, esas situaciones pueden ser reales, pero también eh, pueden ser de nuestra imaginación o ficticias, que realmente la situación como tal, si yo la pudiera mirar desde afuera, no produce miedo, pero para mí sí es como si fuera real. Eso también existe en muchísimos momentos de nuestra vida. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué reacción hay cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo que hacemos? Nos sentimos inseguros, nos sentimos indefensos. Claro que tenemos reacciones diferentes, pero hablando de lo que sentimos, de lo que nos hace sentir, es eso. Podemos tener dudas para tomar decisiones, si para ciertas, si son es unas situaciones o son decisiones importantes de nuestra vida, si tenemos miedo, pues vamos a dudar. Y porque creemos que puede tener como consecuencias o resultados negativos. Básicamente eso es lo que nos trae el miedo, los sentimientos que nos genera y lo que provocan esos sentimientos. Me gustaría si pueden ir compartiendo para ustedes si hay algo en el miedo, si recuerdan un evento de miedo y qué era lo que sentían, sería increíble compartirlo ahí en los comentarios. ¿Y qué pasa? Que el miedo realmente se nos queda en la mente y nos atrapa mentalmente y no podemos salir de ahí. Entonces tengo miedo, no puedo con esto, no voy a ser capaz de esto, en fin. ¿Y qué pasa? Que si tenemos miedo, el miedo alimenta el miedo. Hay muchas reacciones y muchas maneras por las que a veces no manifestamos esos sentimientos de miedo y no expresamos que tenemos miedo para poder quizá recibir ayuda o gestionar ese miedo.
y puede ser que quedamos, por ejemplo, expuestos, ¿no? Si yo digo que tengo miedo a algo, quedo expuesta, entonces va a ser como mi orgullo, no, de pronto no me van a comprender o a entender los otros, voy a ser juzgada, me van a juzgar, depende de la situación en la que esté, quizá no me quieran, quizá me sienta sola, puedo tener miedo a lo desconocido, o tener miedo a manifestar mis defectos, que si yo expreso que tengo miedo, es como si yo fuera menos o defectuosa. Todo eso es mental, es ahí la mente trayéndonos y manteniendo ese mensaje de miedo. Entonces, ¿qué pasaba conmigo en ese resumen de historia que les conté? Cuando pues yo empecé a bucear ya hace 25 años. Mm, Bueno, hice mi primer nivel y mis primeros buceos fueron en San Andrés, en Providencia, donde el agua es súper clara y tú ves horizontalmente muy lejos, mucho, mucho, pero cuando llegas a Gorgona, esta maravillosa y hermosa isla nuestra, la visibilidad es mucho menor. Entonces el grupo siempre permanece más cerca, está la infraestructura de buceo y la logística de buceo bajo el agua siempre contempla esa visibilidad. Pero pues cuando yo empecé a bajar y empecé a bucear, a mí eso me causó miedo. Lo que les pongo ahí, yo sentía, no, fíjense, yo no pensaba que yo tenía las capacidades. Si yo estaba ahí, si mi instructor me había llevado a esa inmersión es porque yo estaba preparada, porque es un lugar con corriente, ya como les digo, se sabe la visibilidad, el acceso a los sitios de buceo también tiene una técnica diferente a cómo se bucea en unas aguas tranquilas y de excelente visibilidad como las de San Andrés. Todo estaba bien, yo sabía que estaba en un lugar seguro, los compañeros, el trabajo por compañeros, pero sin embargo sentía miedo. Y lo que pasaba por mi mente era, mis compañeros me van a perder de vista, fíjense, ¿no? Estaba dependiendo de ellos. No veo lo que está pasando, dónde están los animales. Yo ahí había obviamente que estar muy atento y mirar porque no era tanta la claridad. A veces aparecía la sombra del animal y ya cuando se acercaba uno los veía. Es completamente diferente y todo eso había sido explicado, pero yo sentía mucho miedo. Entonces, lo que hice, lo que sí recordé, gracias a Dios, es respirar lento, porque del miedo empieza uno a respirar muy rápido y cuando respira rápido viene más miedo. Eso es en el caso del buceo, bueno, y de todo, ¿no? Esa respiración así agitada no te tranquiliza, no tranquiliza el cuerpo ni la mente y entonces el miedo trae más miedo. Así que gracias a Dios recordé eso de respirar lento y profundo y yo respiraba lento y profundo, me volví a calmar, pero para no estar como muy atenta que no veía, ¿no? Yo solamente veía las partes negativas para mí. Yo no recordé, Jimena, tú ya sabes, si estás aquí, estás segura, eso no pasó por mi mente. Finalmente lograba terminar las inmersiones sin ningún inconveniente, más que ese miedo mío, y volví a la siguiente diversión, a la siguiente, pero en todas padecía lo mismo. Yo no le dije nada a mi instructor, yo no le dije, Jaime se llamaba, tengo miedo. Y él, pues seguramente dio, pues si yo subí y bajé, que yo no tenía miedo, que no pasaba nada realmente a ninguno, ¿no? Yo pensaba que yo era la única que sentía miedo, me sentía insegura menos y menos que los demás, como yo soy la única, porque miren los demás nadie dice nada, ni hace nada, y yo realmente no puedo saber hoy en día si alguno de mis compañeros realmente no tuvo miedo a eso mismo que pasaba conmigo, a la poca visibilidad o no, no lo supe, pero yo me quedé con eso. Pero yo seguí buceando, eran muchas las ganas de bucear. Con los años seguí buceando, volví a ese lugar, ya tal vez de conocerlo y de tener esa impresión, ya no venía tanto miedo, pero no lo había gestionado todavía. Era como el hecho de volver a bucear en un lugar que ya conozco hacía que no sintiera miedo, pero yo no lo había gestionado realmente. Sí, estaba todavía en mental. Con el tiempo hice más cursos hasta que llegué a uno maravilloso que es el curso de rescate. En el curso de rescate aprendemos a rescatar a otra persona, aprendemos primeros auxilios y a rescatar a otra persona. Y para eso
Imagínense, yo tengo que sacar todas mis facultades, aprender a observarlo, identificar las expresiones de temor que pueda tener la persona, conversar con la persona. Y yo empecé a trabajar eso, porque yo sentía, wow, aquí voy a descubrir cuántos más están con miedo que de pronto mirando rápidamente no se les ve el miedo, pero que lo tienen. Y yo tengo que asegurarles que van a estar bien, porque si están aquí, si yo decidí que ya están aquí buceando, es porque pueden hacerlo, tienen los conocimientos, las capacidades y las habilidades para hacerlo. Y es bueno que ellos lo sepan, que ellos lo reconozcan. Entonces, fíjense que el miedo nos lleva a esconder realmente lo que sentimos y no dejamos que fluyan esos sentimientos, como qué me produce el miedo, poder expresar es que es esto, es que es lo otro, los sentimientos, mi sensibilidad, no deja expresar, pero es más por esa presión y porque en este caso mi ego, mi orgullo no me permitió compartirlo y quizá con haberlo sacado me hubieran dicho alguna cosa o me hubieran recordado que yo tenía las habilidades y que estaba bien. Eso que decía, que yo me sentía insegura de mí misma, como diferente. Mírense, a pesar que estaba haciéndolo, había en ese interior, eso era lo primero que venía a mí. Yo, es solamente yo a mí a la que le está pasando. Entonces, si vencemos el miedo, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque para poder gestionar el miedo necesito conocerme, qué es lo que me produce, necesito poner atención desde mi mente y si realmente esto está pasando o es algo que yo me estoy imaginando, es ficticio y no hay un peligro. Si yo utilizo mi conexión con el corazón y me permito trabajar a mis sentimientos, a mi sensibilidad, empiezo a gestionar ese miedo y empiezo a superar. Y eso, la única manera de saber no es mental. Yo no puedo decir, no, es que yo ya lo superé, porque si no hubiera vuelto a bucear y tenido otras experiencias, de pronto nunca puedo saber si ya superé el miedo, pero en este caso sí lo hice. Seguí mi camino aprendiendo buceo, fui a otros lugares que tenían peor visibilidad, tuve otras experiencias de buceo que me hicieron demostrar que yo iba superando el miedo. Y cuando les estaba contando el curso de rescate, lo hicimos en la laguna de Tota. Quien haya ido por allá sabe que eso es helado. Yo aguantaba 20 minutos máximo y eso que tenía todo mi traje y tenía que sacar a una persona que había tenido un accidente, eso eran las prácticas, hasta la orilla y hacerlo como si yo estuviera sola. Y yo soy bajita, yo mido 1,60, no tengo así músculos, y lo hice. Y eso empezó a a darme seguridad, decir, tú sí puedes, Jimena. Tú puedes, y puedes ayudar a una persona, estás en esta capacidad, en Tota sí que se ve menos bajo el agua. Entonces empecé a reconocer eso que yo tenía y empezó ahí sí lo empecé a gestionar. Entonces, fíjense que lo más importante era confiar en mis capacidades. Eso era lo que yo debía haber mirado primero. Conectarme conmigo misma, conectarme con mi corazón, saber que yo ya tenía las herramientas, los conocimientos, las habilidades para estar ahí, que si estaba ahí es porque las tenía, si no, no hubiera estado en ese grupo, si yo no hubiera estado capacitada para estar ahí, no solo a nivel de las habilidades, sino a nivel emocional y mental, realmente no hubiera estado, pero mi mente me quería jugar y me quería sacar. Seguramente a muchas personas en el buceo les puede haber pasado algo similar y de pronto decidan no volver a bucear. Tuve la fortuna que mi corazón ama el agua y quería que yo estuviera ahí y bueno, y a punta de seguir, insistir lo fue, pero fíjense, me tardé hasta que lo pude realmente gestionar y lo pude entender. Entonces, ¿qué es bueno? Nosotros tenemos defectos y tenemos virtudes, ¿verdad? Si nosotros buscamos entre esas virtudes y miramos entre esto que yo tengo, ¿qué me sirve para gestionar estas emociones o estos sentimientos negativos? Lo logro. Y no me quedo ahí, que mi mente me juegue y me impida, sino los gestiono a través de mis virtudes. Así yo puedo salir al mundo realmente como yo soy, reconocer mis miedos, reconocer mis virtudes, reconocer mis defectos y empezar a gestionar para equilibrar mi vida. Ese para mí es el gran ejemplo.
Cuando ya me hice instructor, yo tuve un reto también grande ahí, porque entonces calificaban la capacidad de enseñar y la capacidad de atender los problemas que se pueden presentar a los buzos. Y nos ponen ejemplos en el mar y ponen a los buzos a tener problemas y para ver uno cómo los gestiona. Y pues después duré 25 años como instructor. Eso significa nunca tuve un accidente de buceo, nunca, nunca. Que yo aproveché todo esto que me pasó a mí para ayudarle a los alumnos a gestionar y que pudieran gestionar esas sensaciones y sentimientos negativos y especialmente el miedo para también salir a sus vidas. Y eso fue maravilloso, pero yo ya tenía las herramientas y podía relacionarme con mis alumnos y con las personas para ayudarles a encontrar sus herramientas y poder superar y poder enfrentarse a esos miedos. Y así tuve muchas experiencias bonitas con personas que habían tenido traumas con el agua pero querían bucear. Hacíamos un proceso especial y particular de superar el miedo y buceaban. Porque aquí hay otra cosa particular. Cuando tú enseñas a bucear, tú enseñas las técnicas, en la piscina enseñas todo, que las personas puedan ellas mismas solucionar, prevenir, principalmente el buceo está, las técnicas y las habilidades diseñadas para prevenir y que tú sepas qué hacer en caso de que llegara a ocurrir. Entonces yo aquí ya no podía simplemente ver a la persona y decir hizo la habilidad perfecta, sino saber que ella sentía en su corazón que sí la hacía bien y que iba a estar segura. Porque yo no saco nada y esto ya venlo afuera en la superficie, igual ocurre con los cursos de radiestesia, con todo. Yo como instructor no saco nada, yo los veo y veo que todos hacen perfectas las técnicas, pero si no sé cómo se sienten, si no me conecto con ellos, no voy a descubrir si hay algún miedo que externamente no se ve, porque ellos, aunque hagan todo perfecto, no tienen la seguridad. Porque cuando pasamos en un curso de buceo aprendemos en una piscina. ¿Cuántas piscinas profundas conocen ustedes acá en Bogotá? Por ejemplo, hay 2 o 3 que tienen 2 metros, de resto son muy profundas, muy banditas. Y después nos vamos al mar y la primera inmersión es a 12 metros. Entonces ahí viene una prueba, ahí hay un gran cambio. Y yo necesito que mis alumnos se sientan seguros de ellos mismos. No saco nada, como les digo, todos hacen sus habilidades perfectas, pero cuando lleguen al mar, si no están seguros, pueden ocurrir los accidentes. Así que eso me hizo a mí estar muy atenta a mis miedos. Y claro que salen miedos, todavía yo estoy aquí en la tierra y paso por momentos, pero cada vez que trabajo, cada vez que hago un trabajo de sanación para mí, y Euge sabe, con Euge hacemos unos trabajos de sanación personal maravillosos, entonces yo voy conociéndome y identificándome y sabiendo cómo son esos sentimientos para mí y me conecto con las otras personas para saber cómo son para ellos y ver cómo yo las puedo ayudar. Por eso para mí es tan importante la conexión sanadora, porque no hay otra manera, es la manera más rápida y más fácil de llegar con el sentimiento real, no desde la mente. Así que es maravilloso, por eso el buceo está en mi vida, porque a través de él no solo viví, conocí muchas personas y lugares maravillosos, sino tuve que hacer ese proceso de autoconocimiento. Y principalmente si yo como instructor quería enseñar a otros. Entonces para mí fue maravilloso y el miedo fue algo de eso que superé. Yo volví a Gorgona después, ya como guía. Ya no era la alumna, sino era la guía y podía imaginarme personas que pudieran estar en la misma situación que yo pasé. Entonces yo decidí en mis clases hacer algo que todavía lo hago y es decirles a las personas, bueno, a algunos yo detecto a quienes les puedo preguntar abiertamente delante del grupo o a quienes los tomo a un ladito y les pregunto si tienen algún miedo, algún temor, si se sienten inseguros con algo, quizá algo que yo no haya detectado, sobre todo cuando se manejan grupos. Entonces, lo que decía es que cuando manifestaban que tenían miedo, yo les decía, bueno, perfecto, pero recuerda que tú ya sabes estabilidad, ya sabes cómo descender, que haces esto, bueno, y les recordaba los pasos. Eso ya lo sabes hacer y lo haces muy bien. Está muy bien el miedo, pero mételo en un bolsillo. Sabemos que ahí está, no lo podemos eliminar ni borrar. Ahorita
de tu vida, pero mételo en un bolsillo. Oye, y eso, oigan, eso solamente hacía de verdad, hacían la, imagínate, visualizaban que lo metían en el chaleco y todo cambiaba, porque lo que había quedado era esa seguridad en que ya lo sabían hacer. Y yo estaba segura que lo sabían hacer, yo confiaba en ellos. Era importante que ellos lo supieran, que lo integraran, que lo sintieran y fueran a bucear. Y ese fue por eso un camino maravilloso que yo amo muchísimo, el buceo, que sigue conectado a mi vida porque trajo para mí muchísimos aprendizajes. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Si ustedes están atentos en su vida a esos miedos y pueden en ese momento pensar y decir, wow, ¿esto es mi miedo mental o es real? ¿O qué pasaría si yo no tuviera miedo en esta acción? ¿Yo qué haría? Si lo pudieran mirar desde afuera. ¿Qué sería lo que yo haría si no tuviera miedo? Y empiecen a superarlo, empiecen a encontrar esas virtudes para superar el miedo, para sentirse seguros de ustedes mismos y superar el miedo. Ahí están los conocimientos, ahí están los sentimientos, ahí está la sensibilidad. Así que esas son todas herramientas que ustedes pueden potenciar y usar para vencer esos miedos. Cualquier miedo, miedo a una decisión, miedo a hablar en público, miedo a equivocarme en lo que sea, a perder en un juego, no importa, hay muchas situaciones de miedo que el ego viene y se apropia de ellas y las hace crecer y yo debo ponerlas en su verdadera dimensión y gestionarlo. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Así que yo había planteado ahí 3 preguntas para ver si ya ustedes creen que quedaron resueltas. ¿Qué era? ¿Qué papel tiene o tuvo el miedo en mi vida? Bueno, pues hizo que yo empezara a sentir seguridad en mí misma. Ese fue un primer paso, fue maravilloso, en que yo podía, era yo la que lo estaba haciendo. Era de mí que dependía hacerlo y estar bien, porque si bien entendía que si yo no estaba segura podía también ocasionar un problema. No debía simplemente compararme con los otros, sino gestionarme y sentirme como mi propio miedo, es mi miedo, así que soy yo la que lo tengo que gestionar. Los demás están ahí para ayudarme, claro, ellos están ahí, tengo mi compañero que está pendiente de mí, pero soy yo realmente la que puedo gestionarlo porque sé cómo se siente. Entonces eso era lo primero. ¿A dónde me llevó el miedo? Me llevó a superarlo, literalmente, porque cuando yo lograba calmarme en esos días de buceo, los minutos que lograba estar calmada era maravilloso, literalmente espectacular. Entonces, gracias a Dios, eso quedó grabado también en mi corazón. El miedo no logró superar eso y yo seguí buceando y pude, pues ya saben, llegar hasta ser instructor y liderar y enseñar a otros. Así que eso es a donde me llevó este aprendizaje del miedo. Superé el miedo, superé ese miedo. Todavía no sé qué miedos aparezca, claramente ha sido diferente para mí enfrentarme a los miedos. Tengo ya más herramientas, pero yo sigo trabajando en sanarme, yo no paro, no paro, acá tengo mis compañeras de sanación porque pues sigo descubriendo más cosas en mí y quiero hacerlo y sentirme cada vez mejor y más segura. Y aún más porque tengo ese compromiso de enseñar a otros. Así que necesito estar gestionándome yo misma, sanándome, superando lo que venga y entre esos miedos habrá. Ya los puedo poner en su verdadera dimensión cada vez más rápido, ya puedo sacarlos de mi mente y gestionarlos. Eh, y así espero seguir y seguir fuerte y seguir empoderada para superar los medios. Pero lo que sí bien es cierto es que hay que gestionarlos, reconocerlos y gestionarlos. Entonces voy a revisar a ver qué han comentado. Euge dice, qué historia increíble, todavía trabajo con algunos de mis miedos. Sí, Euge, me consta, pero también me consta todo lo que has superado. Entonces, qué bueno que te sirva ese tipcito. Quizá el de poner el miedo en el bolsillo. Ese es uno y recuerden, el otro es, un momento, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría en esta situación? Pruébenlo.
Pruébenlo porque ahí pueden estar los miedos a muchas cosas. Aquí Sandrita nos comparte. El miedo o hecho que salga de mis creencias y comience a aprender cosas que realmente quiero. Sí. Y aquí con Ale llamamos eso el miedo como el incómodo nuevo, a salir de mi zona de confort. Y de pronto, como no sé lo que me espera afuera, si no lo tengo perfectamente definido, me puede dar miedo. Exactamente. Y ese es tu esencia, el miedo a ser tú misma. Así que Sandrita, tú estás en este entrenamiento de radiestesia, estás ya trabajando los miedos, yo lo sé durante todo este tiempo, así que es que seguirlo. Aquí te doy más tipsitos, ponlo en el bolsillo, hazte la pregunta, gestiónalo, trabájalo, si ya tienes algún miedo que esté ahí, que en este momento, cómo te hace sentir, trata de definirlo para que te encuentres dentro de todas tus virtudes. Recuerda, Sandrita, que tú tienes un corazón muy inmenso y eso es lo primero y la primera herramienta que tenemos todos para gestionar esto en nuestra vida. Cuando nos conectamos, mucho más fácil, muchísimo más fácil porque las herramientas que están dentro de ti para gestionarlo. Así que sigue adelante. Bien, entonces yo les dejo unas preguntitas. Ustedes saben que me encantan mis cartas del alma. Acá hay preguntas y gestionen fuera de ustedes también hacerse en preguntar si han tenido algunos miedos, qué papel ha tenido ese miedo en su vida, qué fuera de tener y de ser un evento, jugó algún papel. ¿A dónde te llevó? Pregúntate, a ver si aprendiste algo, si aprendiste de los miedos o simplemente pasaron y están en una lista y no han sido gestionados. Y por consiguiente, pues si superaste el miedo, busca un evento, así como yo pude compartirles con este evento. Este evento llegó rapidísimo cuando pensé, cuando tenía el tema, es lo que apareció, imagínense, como gran aprendizaje para compartir. Hola, mi Cata. Y aquí está Sandrita. Claro que sí, mis Sandris. Entonces, pregúntense eso, pregúntense también qué efecto tienen los miedos en su vida y para que no sea tan general y global, busquen un evento, quizá que estén viviendo ahora. Y si de pronto dicen, wow, yo no había reconocido que lo que yo tengo es miedo, pues buenísimo, y empiecen a gestionarlo. ¿Qué haces cuando tienes un miedo? ¿Te paralizas literalmente y dices, por aquí no sigo, no hago más? ¿O reaccionas y entonces decides coger otro camino como evadiendo ese temor o ese miedo? ¿O paras, piensas y actúas, era lo que yo tenía que hacer? ¿Recuerdan? Jimena respira lento y profundo. Jimena respira lento y profundo. Y así es aquí en la superficie también. Muy bien, entonces eso era lo que quería compartirles hoy como parte de los temas de este mes de aprendiendo de mis emociones. Espero les sirva, espero encuentren tipsitos para gestionar sus miedos. Lo que yo más quiero es que esta información que yo comparto, de eso les sirva algo para su vida diaria, para sus trabajos, para lo que estén haciendo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí a los que me acompañaron y gracias para los que vean este video después. Recuerden que ya empezó la escuela Conexiones Sanadoras. Ahora sí, ya me disculpo por la demora en la información, ya va a estar llegando pronto. Si quieren contactarme, recuerden, me pueden escribir a info@experienciasconsentido.com o al WhatsApp 300-671 5427. También pueden consultar información en el sitio web experienciasconsentido.com. Les mando un abrazo lleno de luz, de seguridad y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.